Quinto domingo de Pascua, ciclo B. Lecturas y reflexión. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo proviene del Salmo 21, Bendito sea el Señor, aleluya. Delante de sus fieles, los pobres comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, su corazón ha de vivir por siempre. Bendito sea el Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos, solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Lectura de la primera carta de Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. La lectura del Evangelio de este domingo proviene del Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra de Dios. Reflexión. En la primera lectura vemos el famoso dicho, créate fama y échate a dormir, modelado en Pablo, quien después de su conversión tiene problemas en ser recibido por la comunidad cristiana. Y es que a nosotros humanamente nos parece imposible muchas veces que alguien se convierta. Eso nos pasa incluso a los que estamos dentro de la iglesia, cuando tratamos de esta misma manera a los hermanos que cambian su vida y se vuelven al Señor. No creemos que sean sinceros, creemos que están posando, y se nos hace imposible que se conviertan. Y se nos olvida la acción del Espíritu Santo, que revolotea por donde quiera, dando sus dones a quien quiera. No nos olvidemos que también algún día nosotros estábamos en el camino de la perdición, y más aún, que no se ha escrito definitivamente nuestra historia, y seguimos confiando en el Señor para que nos guíe a nuestro destino final. Aquí en la primera lectura Pablo lo tiene que avalar Bernabé, quien da testimonio de la valentía de Pablo al predicar a Jesús. Como nos dice la segunda lectura, Pablo no está amando únicamente de palabra, ni con la boca, sino con obras y según la verdad. La conversión de Pablo se manifiesta no únicamente por una declaración, por palabras, sino por lo que ahora está haciendo, predicando con valentía ante la persecución el nombre de Jesús. En el Evangelio Jesús nos enseña que Él es la vid verdadera. Ya en el Antiguo Testamento se había hablado del pueblo de Dios como una vid. El profeta Isaías relata en el capítulo 5 la tristeza de Dios ante su viña, que a pesar de todo cuidado que le tenía, solo da como fruto uvas amargas. Ahora en Jesús esta vid ha sido reemplazada por la iglesia con Jesús a la cabeza. Para dar fruto tenemos que estar unidos a Él. Un punto importante que puede arrojarnos luz al problema del sufrimiento. Jesús nos dice que su Padre, el viñador, al que da fruto, lo limpia. Esto puede darnos la clave para descifrar muchas veces el sufrimiento, las enfermedades que padecemos. Puede ser que a través de esto, Dios quiere que crezcamos, que demos así más fruto. Otro mensaje de este pasaje es que el simple pertenecer a la iglesia no garantiza nada. Jesús nos dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. No basta estar unidos a Jesús de palabra, hay que dar fruto de esto, hay que guardar los mandamientos, pero también hay que hacer lo que agrada a Dios, como nos dice la segunda lectura. La semana pasada Jesús nos dio la imagen del pastor que nos guía y nos cuida. El día de hoy nos llama a la unidad, a dar frutos que den testimonios de esta unidad. En esta semana Jesús nos invita a estar unidos con Él por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, para así darle la gloria que Dios se merece. Muchísimas gracias por su atención. Se despide Juan Carlos Moreno. Los invito a visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias, paz y bien.